Y bueno, os voy a dar paso a Zacarías Marco, que es escritor y psicoanalista, es socio de la ELP, que es la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y del Círculo Lacaniano James Joyce, que no voy a decir las siglas porque no... Cila Joyce se llama esto. Y también de la Asociación Cultural Cruce, en la que compartimos los tres espacios, ¿no?, de arte y pensamiento contemporáneo, y bueno, donde estamos muchos de los que estamos aquí, ¿no?, y muchas, donde coordina pues varios grupos de lectura, él. Ha publicado los siguientes libros: Labores de Zappa, Dípticos, El tejido Joyce, Palabras desalojadas, El amor en 32 fugas y Retratos de un cuerpo por venir. Los 4 últimos en la editorial Arena Libros, que es Isidro, que luego os presentaré. Y bueno, pues nos va a hablar de su último libro, ¿no?, de Retratos de un cuerpo por venir. Creo que no tenías otro título, era este. Le he puesto otro título, sí. Le he puesto otro título, sí. El aleteo de las relaciones. Vale, el aleteo de las relaciones, pues ya yo me callo y te dejo todo para ti. Muchas gracias. A ti. Bueno, primero agradecimientos por la invitación para participar en estas jornadas y siguiendo un poco una propuesta de Isidro para que hablara hoy, me lanzó la idea de hablar del tiempo, el tiempo en la relación con la estética, diríamos. Bueno, se me ocurrió algo, escribir algo. ¿Se oye bien así? No. ¿Y ahora se oye? Sí. Bien. Entonces, bueno, lo he escrito y como lleva un tiempo, para que luego haya un poco oportunidad de debatir o de preguntar algo, al menos 15 o 20 minutos, voy a pasar a leerlo para no demorarme demasiado. Bien, lo he titulado, como decía, El aleteo de las relaciones. Cuando Amanda me invitó a participar en estas segundas jornadas sobre estética y política, me sugirió que podría presentar o hacer un recorrido por mi último libro, Retratos de un cuerpo por venir. Pero enseguida me sentí un poco incómodo con la idea, aprovechar ese momento umbral con un he venido a hablar de mi libro, y pensé en la posibilidad de escribir un texto que retomara el modo encuentro de lectura que ha sido la práctica de cada uno de los 16 textos de este libro, aunque con ello volviera a cultivar otro tipo de incomodidad, la provocada por salirse del camino para adentrarse de nuevo en el bosque. ¿A qué modo de lectura me refiero? Siendo encuentro, solo puedo tantearlo. Sería una lectura que aguanta en el lugar que no tiene respuesta para trabajar con las ficciones que llegan, tratándolas como tales, haciendo lectura de la lectura. Una lectura que acepta el encuentro que surge al conjugar la vida como encuentros, dejándose que se cuele en ella, en la lectura, lo que ésta altera, el cuerpo. Una lectura que escucha desde el lugar del no saber, lo que sacudirá inevitablemente el velo del conocimiento, de la apropiación. Por eso, no se trata de decir que la pasión que altera transformará aquí tal contenido, allí tal forma, porque si lo muestra, si sigue el ritmo, si se abre al juego de las relaciones, serán éstas el único artífice, el verdadero autor, suspendiendo los asideros con los que el saber inmoviliza a sus presas, clasificaciones, géneros, estilos. Desde esa intuición, convertida la lectura en aventura, la lectura escribe el cuerpo por venir. Vayamos pues al bosque y que sea la extrañeza la que nos conduzca de una carta a la siguiente. ¿Qué será eso de un cuerpo por venir? Leo inicio del capítulo 12. Al principio sin entender. Me muevo a salto de mata siguiendo la primera imagen que surge. Me pongo a escuchar el texto de una entrega, de una sucesión de entregas, libro de Hugo Sabino. ¿Qué son? De entrada no sé lo que oigo, pero las sacudidas me transforman en página y me dejo escribir. Leo en el libro de Hugo un autorretrato de lectura en forma de diario, donde su lectura es llevada a oído absoluto, a un lugar fuera del tiempo. Este hecho tendrá por consecuencia una afectación que le obligará a recelar de los discursos literarios, de los sastres de la palabra. Y una vez liberada la presa,
la lectura transformada en escritura, este movimiento rociará su cuerpo. Leo mismo capítulo final. Seguimos cómo se escucha y cómo se anota, y cómo se salta después a lo siguiente. Este hilar va haciendo surgir un mapa, que no es otro que el que ya estaba, porque es casi lo único que uno aprende cuando escribe, que en realidad transcribe, como claramente veía la Svietayeva, que solo sabía que transcribía. Solo podía hilar las palabras que volcaban la respiración, la que ella necesitaba, la que le daba vida a través del cuerpo del otro. Y por favor, nada solemne en ello, el humor es bienvenido. Se trata de un disfrute. Hay que llegar a ese momento casi mágico donde tras el frotamiento se desencadena la risa. El momento donde Hugo protege sus encuentros. Página 69, 2 barras, cito. Esto es de Hugo Sabino. Otra vez leer. Leer en secreto. Casi no hablar de Marina Svietayeva, casi no hablar de Beckett, casi no hablar de Arno Smith, casi no hablar de Néstor Sánchez, ni una palabra acerca de Macedonio Fernández. Mallarmé, la prosa y en secreto. Los envíos y en secreto. Joyce, decirles, oh, hace años que no lo leo. Además, no sé muy bien inglés, lo siento. Mucho joyciano, ponerlos lejos. Proust, los sábados y en secreto. Con Silvia Arche, que lo pelea, lo discute, lo ama, lo insulta. Para los demás, lo estoy olvidando al pobre Proust. Bienvenidos al momento niño, al momento risa, a la creación. No leer en ello una defensa, por favor. Hay que seguir el ritmo, atravesar ese umbral. Entrar con él al baile hasta encontrarse con la memoria fuera del tiempo. Leer otra vez, en los textos que Hugo lee en secreto, cómo se lee, cómo da el salto a su voz. Es un retrato de lectura. Es esto lo que nos deja sin saberlo, más allá de las listas, más allá de las oposiciones, yendo a futuro. Porque protegiendo sus encuentros, no es meramente su cuerpo dado lo que protege, sino la actividad, que es una escritura en él, una lectura a oído absoluto que orienta y trama y festeja el cuerpo por venir. La expresión memoria fuera del tiempo la sacó del escritor argentino Néstor Sánchez, que tan certeramente despejaba así la posición de escucha. Jamás ir a la página con un plan de escritura, porque allí el escritor iba a consultar una memoria que está fuera del tiempo. Este primer momento lógico de la escritura vendría a enlazar con uno segundo, donde situaríamos nuestro sintagma cuerpo por venir, que nos remite a la recopilación de textos que publicó Blanchot en 1959 con el título El libro por venir. Como la lectura del libro de Hugo me llevó a la idea de cuerpo y libro como sinónimos, participando ambos del mismo hacerse que nunca se cierra, de un hacerse precisamente en la lectura, sustituí libro por cuerpo y dejé luego que el guiño a Blanchot volara hacia el título general, Retratos de un cuerpo por venir. Un poco, como también hizo él, recogiendo para título general el del capítulo dedicado a Mallarmé. Obviamente, ninguna casualidad. Por respeto a Mallarmé, ningún azar dicta el verso. ¿Elecciones entonces? Más bien lógica de encuentros. Algo viene y se acepta. ¿O no se acepta? Bueno, da igual, no se puede explicar. Toda la parte cuarta del libro Blanchot, titulada ¿A dónde va la literatura?, converge en este sorprendente e inagotable penúltimo capítulo, el dedicado a Mallarmé, donde su poema Un golpe de dados vendría a ser el poema que no solo rompe con la tradición, sino que inaugura, en palabras de Blanchot, un arte aún por venir y el porvenir como arte. Nos encontramos ante la afirmación sensible de un nuevo espacio, dice él, que será el espacio convertido en poema. Es muy curiosa la sensación que producen ciertos autores, como Blanchot, tocados por la gracia de la precisión. Obligan a levantar la vista, a coger aliento antes de regresar a la lectura. No importa, no porque no se entienda lo que está escrito, sino porque sus palabras desbrozan territorios inexplorados donde intuimos hay algo que no se quiere escuchar.
y quizás el apuro sea comprensible. Son escritores que trabajan con lo que está detrás del velo, describiendo en cada frase tanto su anverso como su reverso. Escritores que van al bosque, al lugar diana. De hecho, nos lo rasgan delante de nuestros ojos, mostrándonos el enlace con lo imposible. Blanchot recoge en ese texto lo que pocos años antes había teorizado Roland Barthes, y con no poco éxito, como el grado cero de la escritura. Pero enseguida intuimos que, pese al homenaje, Blanchot empuja su lectura hacia otro lugar, liberando a Barthes de aquel exceso, ¿cómo decirlo?, dialéctico, histórico, que encorsetaba su texto, para abrirlo a una nueva condición del arte, una condición que va a suspender el calendario, el tiempo al modo tradicional, lo que exigirá, en último término, cito, invertir los valores habituales que otorgamos a la palabra hacer y a la palabra ser. Porque cuando la actividad se sustenta en el vacío, los asideros donde esas palabras buscaban cobijo saltan por los aires. Y lo importante está todavía por llegar. Que su lectura temporal ya no sea la de Barthes, hace que Blanchot pueda apartar ese corsé para mostrarnos lo que sería, si pudiera verse, el torso desnudo. El resultado de tal alumbramiento va a ser la idea de un arte que se hace en el no poder hacerse, un arte que se anuncia en su imposibilidad. No nos puede extrañar que Blanchot se preparara el terreno analizando la trilogía de Beckett, y en particular El Innombrable, del que llega a decir que es la aproximación pura a un movimiento de donde salen todos los libros. Leemos aquí también la continuación del diálogo que mantiene con Barthes, que había utilizado como ejemplo mayor de escritura sin escritura El extranjero, de Camus, esa escritura blanca o neutra, donde se realizaría, como dice, un estilo de la ausencia que es casi una ausencia del estilo. Esa transparencia que lleva a Barthes a calificarla de inocente, una escritura por fuera de la ideología, de la polaridad, del reduccionismo dicotómico, lo que vendría a ser una escritura amodal, una escritura que ha soltado el lastre de la literatura, de todas sus construcciones, de todas sus ofertas. No cabe duda del atractivo que tiene la conceptualización de este joven Barthes, pero como dijimos, Blanchot termina tirando el hilo más allá de lo imaginable, y la prenda que sujetaba el armazón del texto de Barthes, su excesiva historicidad, también ideologizante, se desprenderá. Y con la nueva concepción del tiempo en la mano, Blanchot podrá después resituar cada uno de los aportes de aquel, preciosos, por otra parte, como el de neutralidad. En fin, que podría pensarse que esta lectura de Beckett, que es cierto que Barthes no pudo hacer antes de 1953, pudo haber permitido a Blanchot avanzar en la idea del libro por venir, aunque también sea cierto que allí donde Camus sirvió de excusa a Barthes para pensar barthesianamente, Beckett haría lo propio con Blanchot, sirviéndole de estímulo para pensar blanchotianamente. Me perdí. Esto iba a llegar. Estoy tentado a salir del apuro con otra cita, con otra frase Blanchot, frase espejo donde el lenguaje se mira. Me imagino que todo surgió para entender qué sería ese cuerpo que se escribe, esa noción clave que se nos presenta oculta, misteriosa, tras la levedad de las palabras por venir. ¿Qué será ese cuerpo que una conjugación cercana al futuro anterior intentaría atrapar? Hay que decir que su éxito es más bien relativo. Es un futuro anterior, algo debilitado, que viene a dar cuenta de un imposible, de un agujero, lo que por otra parte no solo va a impedir un hacer, sino que lo provocará. Si esto no se entiende, da igual. Estamos en el bosque. No conviene hacernos ilusiones. Espero entonces que se entienda que a falta de idea original no podré aproximarme a estos conceptos desde una, digamos, perspectiva filosófica. Tan solo manifestar un problema inherente a la actividad de la escritura y a toda actividad creadora. Veo ahora que me he precipitado al hablar de la perspectiva filosófica aquí. Tal vez haya querido prevenirme de unas críticas más que previsibles.
pero me muevo en un terreno en el que las cosas ni son lo que se espera ni están donde aparecen, quizás porque incluyan la posibilidad de su devenir, lo que provoca que no haya disciplinas, solo relaciones. Por eso me encanta la noción de concepto con la que Deleuze se maneja. De alguna manera abole la historia, introduciendo este movimiento en el concepto, fecundándolo de una fuera para volverlo auténticamente operativo. En esto, Deleuze sería beckettiano o blanchotiano, autores muy queridos por él, si no fuera porque elude, creo, cierto imposible. Me surgió llamarlo optimismo deleuziano. No sé si el hilo de Deleuze es verdaderamente otro de los que traman estos retratos de un cuerpo por venir, aunque es cierto que aparece por aquí y por allí, sobre todo en el texto dedicado a Louis Wolfson. Me interrogué sobre la pugna que lo enfrentó al psicoanálisis, compitiendo por cuál sería el auténtico desmontaje del sujeto, pero lo que más me aproximó a él fue su capacidad de escritura, hasta para producir las variaciones sobre su propio texto, las variaciones de Deleuze. Me refiero a su manera de reescribir su ya magnífico prólogo, Esquizología, al libro de Wolfson, cuando lo retoma años después, produciendo otro y mejor, Louis Wolfson o El procedimiento. Esta tenacidad suya, que no suelta la presa hasta extraer la fórmula donde todo el mecanismo se soporta, es impresionante. Por mucho que critique aquel optimismo y alguna que otra mala arte con respecto a una mano que le dio de comer, mi simpatía por él es evidente. Y su último libro, la reunión de textos que compone Crítica y Clínica, hace pareja con el de Blanchot como inspiración de estos retratos. En vez de leer algo de ese capítulo sobre Wolfson y sus tiridas fonéticas, el alocado esfuerzo lingüístico con las que el escritor esquizofrénico consigue tapar a duras penas la hemorragia que la intrusión de la lengua materna provoca en su cuerpo, voy a leer algo del siguiente, el dedicado al momento lógico en el que el cuerpo de Thomas Bernhard tomó la iniciativa. Empieza así. A veces me pasa, me agarra de repente creerme que investigo, que estoy leyendo con un interés clínico y siento un poco de vergüenza. Qué extraño resulta ver erigirse delante de uno las tramas que interrumpen nuestro acompañamiento al texto, su lectura. Deleuze creía evitar ese peligro sacando de la ecuación al sujeto. Ya sé, simplifico un poco, pero hay algo de cierto en ello. Lo hacía para poder incluir lo impersonal, el devenir, el afuera. Abre esas compuertas para disolver la prepotencia identitaria y orientar la escucha a la actividad que construye los textos, a su propio hacerse. Esto es fundamental, pero su movimiento pecaba de optimista. El sujeto no se deja expulsar tan fácilmente. Mejor intentar otra relación. En el caso de los textos, tal vez fuera más viable entender al escritor como el suceso, no la persona que ocurre en la escritura. Ese sería su ámbito, el de un sujeto en devenir producto de la escritura. Ahora, algo cerca del final. Bernhard decía que el idioma alemán era horrible, que cuando un escritor lo utilizaba solo podía introducir como personal el ritmo de la lectura. Hablaba en términos de construcción, de frases, de palabras, pero que en el fondo era como trabajar con un juguete cuyas piezas se ponían unas encima de otras en un proceso musical. Se iba de un reordenamiento a otro hasta alumbrar una nueva variación sonora del conjunto. Esta mínima variación de la repetición de las notas es la que produce el efecto Bernhard en el texto. Una ligera variación sumada a la anterior cuyo ritmo lo marcan especialmente las pausas. Esa fuerza interna que lanza el texto a bocanadas para detenerlo de golpe, sin llegar a hacer sinfonía. Aquí le escuchamos a él, Bernhard o texto es lo mismo. Con qué ímpetu, con qué fuerza arranca tras cada pausa. Cómo organiza la frase tren para que sus vagones tengan la potencia del abismo sin que ninguno de ellos llegue a desprenderse. Esta última frase es el eco que responde a la pesadilla recurrente de Bernhard.
Desde mi más tierna infancia, mis sueños culminan siempre en ciudades deshechas, en puentes derrumbados y vagones de ferrocarril rotos que colgaban sobre el abismo. Me pareció que el ritmo de su escritura viene a encadenar esos vagones para que no se precipiten en el abismo. Nótese que el espanto no se anula. Esto es lo admirable. Pasa directamente al ritmo, a su arremeter constante. Cada escritor está en el hacerse que responde a su abismo, cada uno el suyo. Por parte del espectador se puede entrar en el juego de intentar localizar su fórmula, pero nunca a aprenderla. Quizás para los espectadores amantes de objetos, los que no leen en modo encuentro, sea un drama que el padre no pueda reconocer a sus retoños, pero para él, ya escriba, pinte o lo que sea, la criatura está siempre por venir. Y cada artista lo dice a su manera. Por ejemplo, Giacometti, que repitió hasta su último día que todavía le quedaba todo por hacer. ¿Cómo podría el espectador aprender una fórmula que escapa hasta su propio artífice? Porque en ese espacio-tiempo en el que se mueve no se admiten esencias, tampoco autorías. Y no porque no haya un sujeto afectado, precisamente porque lo hay. Entendido desde esa perturbación, el abismo se manifiesta en lo temporal. Pero que el tiempo nos aparezca de repente así como dislocado, quiere decir que nos revela su naturaleza desnuda, su ser fuera del discurso, del relato, de la ficción que hasta entonces lo sujetaba. Y si bien es cierto que no habrá manera de volver atrás, de hacer que el tiempo entre de nuevo en sus goznes, de ahí podrá surgir otra perspectiva, otra posibilidad, pues solo desde esa ausencia puede nacer el hacerse. Nadezhda Mandelstam ubica perfectamente ese abismo temporal cuando describe en su libro Contra toda esperanza el momento de la separación. Habiendo subido ella y su marido al vagón del tren, camino del destierro, quedando la familia al otro lado del cristal. Cito: en el mismo instante en el que pisé el vagón y vi a través del cristal a los hermanos, el mundo se partió para mí en dos mitades. Todo cuanto había existido antes desapareció. Se convirtió en un recuerdo confuso, en algo que estaba al otro lado del espejo. Y ante mí se abría un futuro que no quería soldarse con el pasado. Nadezhda describe la terrible mutación del cristal en espejo, el momento en el que el pasado se suelta como si fuera un vagón ya difuso, enseguida inalcanzable. Y el tren arranca, surcando unas líneas escritas en alguna orden, donde todas las estaciones futuras están sometidas a designio, quebrando esa regla del tiempo que coloca a lo imprevisible por venir. Para ellos, para los Mandelstam, desde ese momento todo ocurre al revés. Saben que su futuro está escrito y son los raíles que quedan atrás, los del convoy, los que han perdido su voz, volviendo irreal todo recuerdo. Sobre esta doble expropiación que les coloca fuera del tiempo, Nadezhda inventará dos nuevas maneras de hacerse con el pasado, la memoria y la escritura, sus dos formas de seguir amando. Quizás convenga recordar que Osip Mandelstam había tenido ese gesto tan poco acorde con el nuevo orden temporal como fue componer y recitar un poema satírico dedicado al padre de la patria. Pero el crimen que iba a trabajar en la sombra el destino de la pareja necesitaba de un soporte, y como la memoria de los delatores no era del todo coincidente, por lo visto alguna rima se les escapaba, se termina pidiendo al autor que lo escriba. Y aquí se produce el enlace perverso, la aquiescencia que se exige al reo en su castigo, esa marca de la casa del nuevo régimen político. Porque es la misma pluma que tiende el juez al poeta para que con ella escriba los versos que constituirán la prueba de cargo,
la que utilizará aquel a continuación para firmar su sentencia de muerte. Leo estas frases cinta transportadora, las de los trenes, la de la pluma que pasa de mano en mano, frases que llevan en sí un movimiento amenazante, frases que suman la locura del mundo a la propia, y me pregunto quién puede ir a su encuentro, quién ha perdido la distancia con la que ese mundo de ficciones ocultaba hasta entonces el abismo que hay detrás. No hay que olvidar que la idea de cuerpo se sustenta en esas ficciones, velando con ellas lo informe. Pero cuando este mundo de relación que protege el velo estalla, la rotura de la pantalla nos deja ver el espectáculo de lo innombrable. Entonces dejamos de mirar. Nuestro reverso ha tomado la iniciativa. Es él quien nos mira. Y sobre la succión del abismo surge, si somos capaces de aguantar su silencio, la novedad, la sorpresa de una imagen neutra, tal vez solo unas mariposas revoloteando a su alrededor. Cuando esto ocurre, procuramos no espantarlas, porque lo único que aviva la posibilidad futura de un cuerpo es precisamente su aleteo. Y en el aleteo de las relaciones está el ritmo. ¿Es este aleteo lo que Bernhard llamaba ritmo de la lectura como un proceso musical? Casi, pero no. Bernhard, movido por su gusto infinito por las contraposiciones, se expresaba ahí en polaridad, diferenciando el ritmo y lo narrado, dándole prioridad al ritmo. Pero expresado desde Mallarmé, el ritmo va más lejos, anulando la polaridad. Esto es fundamental. Mallarmé hablaba de expansión rítmica del ser. Y cuando Blanchot recoge esta perla extraordinaria, destinada a definir la poética de la modernidad, se fija en el movimiento silencioso que se produce, lo que aquí llamamos aleteo, donde, cito, las palabras nunca están allí sino para designar la extensión de sus relaciones. Esa expansión rítmica del ser hace que lo que no está, lo que no es, porque a ese verbo ser, conjugado en presente, no le correspondería otra cosa que un vacío, vaya sin embargo a permanecer, gracias al rescate producido al conjugarlo en un tiempo cercano al futuro anterior. Blanchot lo recogerá en esta impresionante fórmula, siendo pero imposible, que retuerce y lanza a futuro la utilizada por Mallarmé, hecho siendo. Ambos, quizás no muy lejos del sentido del famoso verso de Hölderlin, mas lo que permanece lo fundan los poetas. Siempre que entendamos que lo que permanece está siempre en fidelidad con ese contrapunto a la acción productora de lo ya hecho, puesto que la materia de la que se trata solo puede estar por venir. Por eso, el verbo que el poeta elige es fundar, una acción que es apertura a un movimiento, a un despliegue, a una lectura de la vida como encuentros donde solo desde lo imposible surgirá el aleteo. Bien lejos del territorio del saber, aquí solo puede entenderse el pensamiento como aventura, lugar Mallarmé para los mitómanos, lugar neutro para el resto. Vayamos ahora a lo que nos conmueve, al encuentro con el cuadro donde sin saberlo estamos. Bueno. Perdona, Zaca, por el ruido, pero es que creo que van a leer una tesis doctoral ahí, están ahí. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, repito, nosotros a lo nuestro. Vayamos ahora a lo que nos conmueve, al encuentro con el cuadro donde sin saberlo estamos. Nos detenemos delante de su imagen, Katia leyendo. Es la imagen de fondo. Sí, ponla mejor la otra. No, la otra, ahí. No te he dado yo la otra. Sí. Bueno, no, da igual. Es la original del cuadro es otra, esta está manipulada sobre el cuadro original. Ah,
Esta no es el cuadro original, ¿no? Pero bueno, da igual, deja esta. Bueno, dejamos Deja esta. Nos detenemos delante de su imagen, Katia leyendo. ¿Qué nos ocurre? Una extraña impresión nos recorre. Casi podríamos decir a lo Flaubert, Katia c'est moi. Pero vayamos despacio. Describamos en posición de espectador la captura de la mirada. ¿A dónde va la mirada de Katia? ¿A dónde nos lleva? De entrada al misterio que no se aguanta y que poblaremos enseguida con nuestras fantasías. Ocurre siempre delante de una imagen cuyo enigma nos hace preguntarnos por qué mirando no podemos decir qué vemos. En ese espacio surgirá nuestro fantasma. Podemos, por ejemplo, volvernos cazador y lanzarnos a apartar el velo para ir al lugar de la apertura, a la intimidad que sin saberlo nos mira. Pero ¿qué vemos? ¿Qué verdad vemos? ¿Qué cuerpo vemos? Son preguntas demasiado ambiciosas para quien se interna en el bosque, para quien piensa en modo Acteón y se precipita al otro lado, alcanzando solo su propio horror. Porque si descorremos sin más el velo de la verdad, confundiremos tiempos y lugares, y nos convertiremos en el cazador cazado, presa de nuestro propio reverso, nuestros perros. Por eso no es la precipitación lo que nos conviene. ¿Cómo aprender que el objeto no se alcanza? ¿Cómo aprender que nuestra posición no es la del saber? Ese lugar es página en blanco, ausencia en espera, oído que escucha. Pero vamos ahí con una mirada que resultará cegada por lo que ve, que tendrá que hacer la experiencia de verse viendo cuando su horror le mire desde fuera, cuando se pose como mirada sobre él. Sobrevivir a ese encuentro tal vez implique aceptar la ficción del ser y jugársela, como una carta más en la aventura. Como espectadores veremos un siendo que rechaza entregarnos su presa, afectada como está de un imposible. Se escribe en presente, es cierto, pero es inalcanzable. El cuerpo de Diana, aquí Katia, es inalcanzable. Como el nuestro, es un cuerpo por venir. En hipótesis, este sería el tiempo que convendría al acto creador. Todo ocurre en hipótesis, decía Mallarmé, evitamos el relato. Y quizás se aprecia ahora el matiz que nos separa de él. Lo que Mallarmé llama relato viene a ser la literatura, los modos establecidos, eso que hay que apartar para que, atentos solo a las relaciones, surja lo nuevo. ¿Cómo nos gustaría coincidir? Pero vivimos en un tiempo impuro, fuera de esa mística, donde todos somos personaje Beckett, al que solo le apacigua, y malamente, el relato mentiroso que se cuenta. En el tiempo de las bocas habladas, si hubiera un sujeto, este sería el lenguaje, y no deja de contar mentiras. Pues bien, no pudiendo hacer otra cosa que escucharlas, les damos la bienvenida. Volvamos de nuevo a Katia. Seguimos en mirada espectador. No mirada forense, protegida del encuentro, sino mirada ingenua, que se presta a hacer el pasaje donde será capturada. ¿Qué ocurre? Aunque la cara de Katia recibe nuestra mirada casi frontalmente, haciendo aparentemente de espejo, no nos es devuelta. Y con este juego, con este movimiento de sus ojos, nos introduce en el cuadro. A través de su mirada es dirigida a la nuestra, furtivamente, hacia un punto fijo, por supuesto oculto, situado en una fuera que está en el interior del libro que sus manos abren y sostienen. La mirada de Katia, que es ahora también la nuestra, la mirada en tanto lectores de la obra, espectadores del suceso y, en definitiva, pintores del cuadro, esa mirada es testigo de una escritura por venir. Katia fija la mirada en la escritura de su cuerpo por venir. Katia lee en clave tiempo infinito el libro de sí misma. Acordaos de lo que decía Mallarmé sobre Hamlet, que el príncipe se paseaba nada más leyendo el libro de sí mismo. Y donde leemos nosotros la posición de Mallarmé, no tanto como persona sino como lugar de la lectura, que es el lugar de la escritura del poema, o sea, aquel que lee el libro por venir.
Pero ¿es ese el único movimiento del cuadro, el de la mirada de Katia? Ciertamente no. Existe también un segundo movimiento, aunque más sutil, que desde la dirección opuesta lo atraviesa. Se trata de la otra flecha del tiempo, la luz que entra iluminando la escena. Y es en ese encuentro en el que Katia quedará fijada, justo en su apertura al hacerse, haciendo continuo el instante en el que su cuerpo se abre como se abren sus piernas a su devenir. Si pensamos en Balthus, podemos imaginar que nos habla del momento de la metamorfosis del cuerpo, del pasaje donde la fantasía infantil está destinada a romperse. Pero al dejar ese tiempo en suspenso, evita en realidad esa pérdida, dejando el pasaje eternamente por venir. Leo capítulo 2 casi al final. Lo importante es percibir esa suspensión donde la escena tiene lugar, ese sueño de la existencia donde la fantasía tiene el amparo de la gracia y que se sitúa justo en el momento previo a la pérdida de la inocencia. Percibirlo en el recorte de las figuras, en las capturas de sus poses, en los cuerpos de las muchachas en espera, en las piernas cruzadas y ligeramente levantadas, en los vuelos de las faldas, en los ángulos ocultos del sexo, en las miradas a vector infinito, en los dibujos de las telas y el ritmo de las baldosas, unas y otras multiplicándose en el reino de los patrones geométricos, reflejando la armonía del instante, cuando el aire y la luz irrumpen en el lienzo, dejando su grano en cada interior y en cada paisaje. Una luz que cae sobre los campos, que juega triangulando sus planos, que se cuela por las ramas y se pierde en sus bordes. Una luz que transforma el lienzo en piel, para posarse en ella, en la piel desconocida, fuente de matices que inunda de colores tenues toda la materia, mostrando la estasis de su acontecer. Este tiempo paraíso es el que la mirada temporal del espectador no podrá más que negar. La sensualidad está, el erotismo está, pero no es el nuestro. En el cuadro es otro. En mi lectura, este tiempo paraíso, tiempo suspendido, tiempo madre, es el espejo donde Balthus se mira. Una lectura que introdujo el juego de la pluralidad de los lectores alrededor de la historia de una alfombra, que es lo que aporta al texto su gracia, su aleteo. A partir de ahí, todo es un hacerse y deshacerse continuo, tanto hacia adelante como hacia atrás, en todas las direcciones posibles. Para terminar, si somos consecuentes con lo que implica la pluralidad de direcciones que imprime el aleteo, quizás podríamos permitirnos un paso más. Hemos hablado de ese giro en la concepción de lo que sería el arte a partir de Mallarmé, que es sin duda un forzamiento para situar y hacer comprensible un cambio de época. Pero la apertura a un arte por venir, un arte que sería fiel a la emergencia de una dislocación en el hacer y en el ser, siguiendo la intuición de Blanchot, me parece ahora todavía más compleja, no solo yendo hacia el porvenir. Me pregunto si algo de eso no estaba ya presente en toda la historia del arte. Si toda la historia del arte no tendría también el mismo velo que fue cayendo una y otra vez de mil maneras a lo largo de los 2 últimos siglos. Si la fascinación por ese velo, llámese belleza, canon, perspectiva, orden, representación, relato, no implicaba ya la existencia de un acercamiento similar a lo imposible. Y por lo tanto, si no estaríamos ahora obligados a transponer esa nueva concepción del arte a todo arte. Dicho de otra manera, una vez que no podemos sostenernos en un tiempo lineal, etc., y no nos queda otra que vivir en la dislocación, nos damos cuenta que ésta siempre existió, solamente que la fantasía la velaba, tapando cierto retorno de la mirada. Entonces, el aleteo que da la vida a las mariposas, cuyo revoloteo alrededor del agujero nos ocultaba su conexión secreta con el abismo, siempre estuvo ahí. Después de aceptar la ruptura del que hemos llamado momento Mallarmé, y de cuya existencia ya no podremos nunca escapar, su alcance y su porvenir se levanta ahora en todas las direcciones imaginables.
Por eso, lo que aquella frase de Hegel, pronunciada de soslayo ante Goethe, con la que concluía sus lecciones de estética de 1823, el arte es para nosotros cosa pasada, apuntando con ella al fin del arte y a su relevo por el pensamiento, nos es ahora doblemente ajena, doblemente sometida a una experiencia del tiempo que ya no es ni podría ser la nuestra. Porque del mismo modo que dicha concepción temporal, la de Hegel, pretendía explicar y fijar el arte en la historia, periodizándolo, etc., otorgándole posibilidad solo en tanto conjugáramos el verbo en pasado, venía ahora otra concepción a leer la imposibilidad de otro modo, desbaratando en futuro anterior todos los tiempos. El arte es siempre porvenir, y este porvenir, mundo de las relaciones, campa a sus anchas, no solo en la dirección del porvenir. De este modo, esta segunda concepción encara la imposibilidad como el lugar que habilita el hacer. Un poco como ocurre en Quat, la pieza de Beckett, donde la evitación del peligro que está en el punto central del cuadrado hace la coreografía. La belleza de su baile matemático nace y se hace en esa relación con el abismo, un hacerse que después el espectador, según se atreva o no a hacer su apuesta, atrapará o no como arte. No sé si se entiende. El espectador que se coloque en modo forense, en modo conocimiento, evitando su ingenuidad, expulsará fuera el aleteo. Un aleteo reducido para él a la contemplación de la obra acabada, para que desde ese lugar muerto de la historia dé vida a una vida, la suya, sin aventura. El reto es colocarse en modo encuentro con ese aleteo que tiene en realidad algo de insoportable. Llevar la aventura al pensamiento, aguantar su confusión, sus fragmentos y permanecer de pie cuando todo el castillo de nuestras ficciones se desmorone. Después del estruendo vendrá el silencio y con él surgirán, es una apuesta, las relaciones. Bueno, aprovecho que ha venido Hugo Sabino para decir que está aquí Hugo Sabino, que Zaca lo ha citado ampliamente y que ya que sepa que en una de estas va a estar en las terceras jornadas, Hugo Sabino estará por aquí. Y bueno, no sé si tenéis preguntas. Yo sé que el texto es difícil. Yo además, mientras pensáis preguntas, yo voy a contar mi vida. Y es que no sé, cuando se está escribiendo, ¿no? Y además hay Melanie y Robert quieren montar, voy a hacer publicidad, ¿no? Un grupo de casi como de terapia de escritura, de qué hacemos cuando escribimos, lo difícil que es escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí es que ahora que estoy escribiendo y que cuesta una barbaridad, la verdad es que el discurso de Zaca o las palabras de Zaca, la verdad es que afectan, ¿no? Afectan más que otra cosa. Si queréis ir haciendo preguntas, yo tengo una, además del afecto, de la afección que me ha llegado, que me voy a poner a llorar. ¿Hay alguna pregunta o me lanzo yo? Me lanzo yo. Bueno, vamos a ver. Ha habido... Bueno, como te has dejado llevar por la escritura, pues el río tenía muchos recovecos, iba y venía, y has hablado de los filósofos, pero a los filósofos nos metes en un brete horroroso, porque ¿dónde cazamos el río, no? Pero al comienzo... No hay que cazarlo, hay que tirarse a él. Sí, hay que tirarse a él. Pero bueno, yo voy a intentar tirarme así con una especie de red, a ver si pesco algún pececillo por ahí, ¿no? Has dicho una cosa, has dicho varias cosas muy interesantes en el fluir del discurso, iban mutando, ¿no? Pero con tu cercanía a Barthes, que yo creo que Blanchot, bueno, luego Isidro probablemente, Isidro seguramente tendrá más que decir de Blanchot, yo a Blanchot lo conozco poco, pero
has dicho, con la cuestión del futuro anterior, ha habido un momento, sobre todo al principio, que has dicho que escribir era transcribir. Que escribir sea transcribir en una especie de futuro anterior, una vez que está escrito, ya no podía no haber sido escrito de esa manera sí que sería un transcribir. Pero justo el texto que has leído, y era un texto de Hugo, justo a mí me lleva más a una idea que es más deleuziana para mi gusto que de Barthes, que ahora te explicaré por qué, que es la de, que la he comentado con la foto esta, ¿no?, del Congreso, ¿no?, que es escribir no es transcribir, escribir es tachar, ¿no? Y además justo el texto que habías leído era, no me acuerdo, pero era como, no me acuerdo de Beckett, Proust los domingos, ¿no?, como una especie de tachado. Entonces, mi pregunta ahí era, cuando decías escribir es transcribir, ¿estabas hablando de algo previo? ¿Estabas hablando de un porvenir que luego, en cierto modo, se queda como no puede ser de otra manera? ¿Qué relación tendría con el tachar? Luego, por ejemplo, también has hablado muchísimo del velo, ¿no?, y de las caídas del velo. El aletear... ¿sería una caída del velo? Yo creo que el velo no puede caerse nunca, se puede rasgar a lo mucho, ¿no? Y con cuidadito, porque si lo rasgas muchísimo, sí que se puede haber como una caída de velo y la hemos fastidiado. Y yo creo que ahí hay una diferencia cuando has hablado de Barthes, porque a mí me están convenciendo últimamente de que lo que le pasa a Barthes es que acaba encontrando algún tipo de fundamento siempre, ¿no? O el grado cero de la escritura, que acaba siendo un fundamento, o el contexto con el que se relaciona, ¿no? Hubo una tesis que dirigió Juanma, de Elena, ¿no?, sobre Barthes, y siempre estaba esta pregunta, ¿no?, de que en Barthes siempre podemos encontrar al final un fundamento, ¿no? Incluso al final, ya en la fotografía de la madre, es la melancolía ese fundamento, ¿no? Entonces, ¿tú qué defenderías más en este río, ¿no? ¿Qué piedras, a qué piedra te agarrarías más, ¿no? Si a una piedra más del tachado y de rasgar un velo, o a alguna posibilidad de que escribir sea transcribir y, por lo tanto, haya algo al final al que nos podamos agarrar. Hay diferencias de desasosiego, porque Barthes, pues sí, se queda muy melancólico cuando puede pillar el puntum, ¿no? Pero ha pillado el puntum. Si rasgas, pues no pillas ni siquiera el puntum, que es lo que me pasa a mí, vamos. ¿Y qué piensas de eso? Bueno, obviamente son muchísimas cosas. Voy a intentar ir a algo concreto, porque si no sería demasiado largo. Bueno, yo matizaría un poco, no sé, quizás no se trata de... O sea, la imagen de ir a rasgar el velo es un poco pretenciosa. A uno se le rasga el velo. Entonces, se trata de poder aguantarlo. Entonces, porque, o sea, esto es ponerse en la imagen del creador, ¿no?, de aquel que puede acercarse al lugar diana, etcétera, etcétera. Es, como digo, un poco pretencioso. En realidad, de lo que se trata normalmente es que a uno se le caen las cosas, se le destruyen, se le rasgan los velos y puede aguantar o no ahí. Con frecuencia lo que se hace, todos los discursos lo que hacen es tapar el acercamiento realmente a eso que hay detrás del velo, a eso que surge, que emerge cuando el velo se rasga. Entonces, claro, ir, como yo decía, en modo conocimiento a rasgar el velo para luego discutir qué es lo que hay detrás del velo, está en la perspectiva, en las antípodas de la que yo sostengo, que es la contraria, que es qué pasa cuando uno está en otro modo, que es a veces un poco suicida y surgen las cosas y hay que estar ahí ¿para qué? Entonces sería la pregunta, porque es una de las preguntas que recorre el texto. Primero, porque quién lo soporta, para qué uno está ahí, etcétera, etcétera. El escritor, el artista, quien sea, es aquel que no puede estar en otro lugar. Entonces, en la pregunta no hay una elección. La elección no existe. Él no puede estar ahí, o sea, no puede estar si no está en ese contacto con eso que es lo imposible.
Entonces, ahí aguanta o no aguanta. Entonces, si aguanta y es capaz de, digamos, aguantar el tipo, pueden surgir eso que no es que, o sea, yo lo recojo de un autor, de otro. Hay 1000 autores que han dado una imagen muy semejante a eso lo que serían las relaciones. Está hasta en Kant, hay cosas, hay afirmaciones parecidas donde surge ese mundo de relaciones que es lo que, bueno, está en Spinoza también, lugares comunes, o sea, está en muchísimos filósofos que identifican ese mundo de las relaciones. Entonces, bueno, se trata de darle protagonismo a ese mundo de las relaciones, no como algo, o sea, como algo que toca el cuerpo y hacer algo con ello. Entonces, bueno, cada artista hará lo que se le ocurra con eso. Pero para mí el punto del arte va por ahí. Entonces, siempre a partir, o sea, yo pongo la imagen esa de las mariposas revoloteando alrededor de un abismo. El abismo es lo que se nos oculta. Entonces, el aleteo de las mariposas es lo que nos atrapa, digamos, la belleza en sentido clásico, en concepto clásico, la que nos oculta el velo, la que nos oculta, la que nos oculta el horror detrás del velo, la que nos oculta el abismo, que sería filosofía más actual, la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco, no sé si te contesto. Sí, me contestas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias, Zacarías, por la exposición, ha sido muy interesante. Es difícil, ¿no? Me imagino estamos hablando del germen de la creación, realmente. ¿Por qué hacemos determinadas cosas? ¿Por qué escribimos tesis doctorales? Los que las escriban, y por qué unos pintan o otros hacen poesía, ¿no? Los que aguantan el tipo. A lo mejor, ¿no? Eso es aguantar el tipo. Por ponernos en cosas concretas también, has mencionado 2 veces oído absoluto. Ahora, a ver si nos puedes explicar un poco a qué te refieres, porque yo sé lo que es el oído absoluto en música y no sé si tiene alguna relación con eso. Tendría que leerlo y analizarlo, porque lo has dicho así, creo que 2 veces. Entonces, que profundizases, por favor, un poco en qué entiendes por oído absoluto. A lo mejor es, no sé, el canto de sirenas y transcribirlo, no lo sé, analizarlo. Y luego cosas, también has unido hacer y ser, y no sé si tú estarías apoyando una poética del hacer siendo o del ser haciendo, para juntar esas dos cosas. Y lo que he entendido relacionado con eso sería que ese motor de la creación tiene que venir de uno mismo, ¿no? Tiene que salir del interior, con tus obsesiones, tus abismos. El abismo a lo mejor no es el mismo para cada uno, y trabajar en esa mina, vamos a llamarlo. No sé si va por ahí la cosa, y bueno, te iré comentando cosas más adelante en el tiempo, pero vale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, lo primero, lo del oído absoluto, en realidad es muy sencillo de explicar, porque es un homenaje a Hugo Sabino, y es una expresión que aparece en su libro Salto de Mata. Y entonces, en realidad, yo utilizo la expresión ir a oído absoluto, que la saco de su libro, y también de su manera de escribir, donde hay una doble alusión. O sea, por una parte está obviamente la musical, ese oído absoluto, que además también leí alguna cosa, que hay 2 tipos de oído absoluto. Hay como un oído absoluto supremo, de segundo grado. Bueno, el relativo y el absoluto. El relativo, no tienes la nota, sí, sino que tienes la relación
Ponte el micro, que si no la gente no lo ve. Las relaciones entre las notas es el oído relativo. Entonces tú te dan una nota, no sabes en qué frecuencia está, pero sí que sabrías hacer todo, a partir de ahí construir toda la catedral musical, ¿no? Las correlaciones de quinta, de cuarta, de tercera, de octava, etc. Pero bueno, en el texto ir a oído absoluto está utilizado como una metáfora de ese lugar absoluto de la escucha donde uno se convierte en una membrana permeable a ese hacerse a través de la lectura el cuerpo, a que el cuerpo pueda hacerse a través de la lectura. Entonces, el oído absoluto sería lo que hace permeable esa membrana del cuerpo. Es una idea poética. Bueno, y lo segundo, lo del hacerse, el ser y el hacerse, en realidad, mezclar, no. Entonces, habría que empezar por él. Por favor, mezclar, no. Porque en todas estas expresiones os lo digo con humor, en todas estas expresiones que hay, que yo he sacado, estas tres, que serían la de Blanchot, que retoma y modifica un poco la de Mallarmé, y las dos que están en relación con ese verso famoso de Hölderlin, en las tres expresiones hay un corte en mitad. Y entonces ese corte en mitad que supone dos formas del tiempo. La primera parte de cada una de ellas tiene como una especie de forma en el tiempo, o parte de una imposibilidad, ya se coloca en un ciego, y a partir de ahí hay un hacerse. Entonces, me ha gustado, o sea, quería, por ejemplo, a la hora de analizar el cuadro de Balthus un poco, hacer también esos dos juegos, esos dos vectores temporales que atraviesan y que en ese atravesamiento producen la figura humana en un momento dado, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que es la imposibilidad, o sea, la idea, repito, todo el texto es la imposibilidad, es lo que crea la posibilidad del hacerse. Y entonces, crear la posibilidad del hacerse significa ya un futuro anterior. Por eso, lo que decía Amanda, lo de transcribir, hay algo que es cierto, depende de cómo o sea, la metáfora depende para qué la utilices. Transcribir como la de, yo reescribo siempre a la caza de eso que se oye, que ya estaba ahí, aunque uno aunque no estaba escrito, en principio ya estaba escrito, uno es el vehículo para que eso emerja, pero uno ya lo siente como escrito, de ahí el transcribir, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ve esta historia, ¿no? Otra, por ejemplo, para terminar, otra escritora que lo decía de una manera conmovedora era Marguerite Duras, que decía, escribir no se puede, entonces escribe. Me parece que es lo que dice exactamente lo mismo. Bueno, si queréis. Quería preguntarle a Zacarías justamente si está en esta posición de Marguerite Duras. Le iba a preguntar otra cosa, pero me gusta más esta pregunta. Más comprometida. Yo, sinceramente, te diría con el... desgraciadamente no puedo estar en otra. O sea, sí, de verdad, o sea, si hubiera una feria donde se pudiera comprar otra posición, yo de verdad que la compraría, pero no puedo estar en otra. Hombre, y otra es escribir es imposible, luego no escribo. Que es la mía. No, porque lo pregunto porque Zacarías, cada libro que hace, anuncia que deja de escribir. Sí. Por lo menos en el café, no hace un anuncio. Sí, público, yo creo que este es el último. Cuento una intimidad, yo qué sé, pero como con humor la cuento. Y después aparece escribiendo ahora, por ejemplo, acaba de escribir esto, que posiblemente entre en otro libro. No, mejor que quede de epílogo. Pero ya está. Es fantástico, ¿no? Tú mientes sin parar. Tú dinos siempre que este es el último libro y luego que aparezca otro. Yo siempre he dicho, yo no escribo y no aparece el libro. O sea, en este caso es mejor mentir. Siempre. Bueno, ¿hay alguna preguntilla más? Bueno, pues si no, pues damos por terminada la ponencia de Zaca. Un aplauso.